Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Continuamos con el libro de Santiago y en esta oportunidad, como ya lo hemos oído al principio, el título del mensaje es Si Dios quiere, si Dios quiere. Y os invito a que me acompañéis en la lectura de la palabra de Dios. Está en Santiago capítulo 4, versículo 13 al 17. Recordemos algo. Estamos viendo el libro de Santiago y lo que vemos en la predicación no es el total, sino que en los grupos de fe vemos otra partecita más, ¿sí? Y vosotros lo iréis notando a medida que va pasando semana tras semana, ¿sí? En los grupos de fe de esta semana pasada hemos agregado algunas reflexiones más y en esta semana vendrán otras más sobre este pasaje. Pero hoy vamos a llevarnos lo esencial de lo que dice aquí la palabra del Señor. Seguidme por favor en la lectura. Dice: ahora escuchad esto, vosotros que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y esto que ni siquiera sabéis qué sucederá mañana. ¿Qué es vuestra vida? Sois como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien, debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Hasta allí nomás la lectura de la palabra del Señor. Quiero que prestemos atención a este pasaje bíblico. Recordemos una regla de interpretación bíblica. Palabras que se repiten son el énfasis del pasaje. Y notemos aquellas palabras sobre las cuales se menciona más. Por ejemplo, ¿qué tenemos? La palabra hoy o mañana. Después, en el mismo versículo 13, un año. Después, en el versículo 14, mañana. Versículo 14, la última parte, un momento. Si pudiéramos decir, este pasaje habla ¿de qué? Del tiempo. Así es, efectivamente, habla del tiempo. Habla del tiempo. Por eso, si notamos el último versículo de este pasaje, dice lo siguiente: así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Este versículo, si nosotros lo dijéramos aisladamente, ¿qué podríamos decir? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está cometiendo pecado. Pero aquí en Santiago está dicho en un contexto. ¿En cuál contexto? En el contexto del tiempo. Del tiempo. Y Santiago dice: yo voy a dar algunas recomendaciones ahora. Os voy a hacer reflexionar sobre el tiempo. Y al final de todo, él cierra con esta idea. Bueno, ya lo sabéis. Ya sabéis lo que os he dicho con respecto al tiempo. Y dice el texto: el que sabe hacer lo bueno, ¿con respecto a qué? Al tiempo. Y no lo hace, entonces se le considera pecado. Ahora, una aclaración con esta palabra pecado. A lo largo de las predicaciones de este año hemos acuñado algunos conceptos nuevos y hemos rectificado aquellos que los teníamos equivocados. Por ejemplo, habíamos mencionado que la palabra corazón en la Biblia no significa este músculo cardíaco que tengo aquí en el pecho, sino que la palabra corazón en la Biblia tiene que ver con la mente, los pensamientos. Ahora, la palabra pecado, ¿con qué tiene que ver? Básicamente, porque nosotros decimos, esto es pecado, ¿vale? Y nosotros cada vez que decimos, esto es pecado, nos referimos a la acción puntual. Por ejemplo, yo mato a alguien, es pecado. Robo, es pecado. Digo una mentira, es pecado. Pero ahora la pregunta es esta: ¿qué me ha llevado a robar? ¿Qué me ha llevado a mentir? ¿Qué me ha llevado a engañar? ¿Qué es lo que me ha llevado? Por eso la palabra pecado
en la Biblia tiene el sentido de errar al blanco. En otras palabras, cuando tú te equivocas de camino, cuando yo me equivoco de camino, entonces hay consecuencias. Por ejemplo, en una oportunidad me pasó a mí que iba rumbo a una ciudad y era de noche. Yo había ido siempre de día y era de noche en esa oportunidad. Y en un momento dado, en un cruce de caminos, yo dije, es por la derecha, y en realidad era por la izquierda. Y yo empezaba a mirar, claro, empezaba a amanecer, era de noche, yo seguía, y empezaba a amanecer y todo el paisaje para mí era desconocido. Pero en mi mente yo decía, no, estoy bien. Me quería convencer a mí mismo de que estaba bien. Y cada vez que avanzaba en el paisaje, más desconocido todavía. Y yo esperaba ver aquel paisaje conocido. El camino, la ruta lo había hecho muchas veces, pero siempre de día, nunca de noche. Y cuando empezó a amanecer, empecé a mirar la aguja que me marcaba la cantidad de combustible que tenía en el coche y cada vez menos. ¿Y sabes lo que hizo mi orgullo? Mi orgullo aceleró y dijo, voy a encontrar una gasolinera en algún momento, hasta que el coche se detuvo. Y nos detuvimos con mi familia en la mitad de la nada, Y había que esperar ahora ahí para que alguien, en aquel momento no había ni teléfonos móviles ni nada de eso, había que esperar que pasara alguien por ahí y nos auxiliara. El pecado precisamente es cuando nosotros equivocamos el rumbo. Pero ese equivocar el rumbo después nos empieza a traer consecuencias. Y esas consecuencias nos llevan a hacer actos equivocados. Por ejemplo, ¿cuáles fueron mis actos equivocados? Acelerar. ¿Cuáles fueron mis actos equivocados? Decir, no me he equivocado de camino, voy bien, este es el camino correcto, aunque la evidencia era toda la contraria. Y ahora venían los problemas. La familia en medio de la ruta, allí, llorando los pequeños porque querían comida y demás. Y después todo lo que eso nos ocasionó, la pérdida de tiempo, llegar tarde y demás. Y entonces uno dice, ¿qué es pecado? Acuérdate, pecado es cuando nosotros equivocamos el rumbo. Y en esa equivocación de rumbo, cuando tomamos un rumbo equivocado, empezamos a hacer acciones y esas acciones son incorrectas. Decidimos esto, error. Decidimos aquello, error. Y claro, después vamos a Dios y ¿qué le decimos? Señor, ayúdame. Y el Señor dice, pero hay un problema. ¿Cuál, Señor? Es que te has equivocado de rumbo. O sea, si sigues en esa misma dirección, no te puedo bendecir. Tienes que corregir el rumbo. Por eso Santiago, a lo largo de este capítulo, ha hablado de la humildad. Quien se humilla, Dios lo va a exaltar. Pero claro, hay que tragarse el orgullo. Yo no me lo tragué en aquel momento, pero aprendí la lección. Tragarse el orgullo y decir, me he equivocado de camino, tomé el camino equivocado, gasté todo el combustible yendo en la dirección equivocada y ahora soy el responsable de esto. Uno baja la cabeza. Recuerdo que estaba esperando ahí que pasara y pasó un coche, ¿no? Y entonces le hice seña y me dice, ¿qué te ha pasado? ¿Se te ha roto una rueda? No, me quedé sin combustible. ¡Wow! Me dice, hay 150 kilómetros hasta la próxima gasolinera. Le digo, ¿me puedes llevar? Sí, pero después tendrás que buscar a alguien que te haga los 150 kilómetros de regreso. Vale. Y así fue, ¿no? Llegamos tan tarde con la familia ese día, pero aprendí la lección. Por ese camino no se va. Y eso es lo que Santiago de alguna manera nos quiere transmitir en este pasaje. Vamos a hablar del tiempo y hay que hacer algunas correcciones. Una de ellas es la que dice Santiago 4:14. Santiago 4:14 es un texto muy difícil de digerir. ¿Qué dice? Dice, ¿qué es vuestra vida? Pregunta, ¿qué es vuestra vida? Sois como la niebla que aparece por un momento
y luego se desvanece. Sois como la niebla. ¡Wow! ¡Qué comparación que hace Santiago! Yo hubiera esperado que me dijera, bueno, eres como una plantita, Eugenio. No, eres como la niebla. La niebla, esa que aparece en algún momento y apenas sale el sol, desaparece. La niebla en realidad está formada por la humedad del suelo. Esa humedad del suelo durante la noche hace que se levante como se formara como una nube que hay ahí debajo, ¿no? No es una nube alta, sino una nube que está acá abajo, pero apenas sale el sol y calienta, desaparece. Desaparece. En una oportunidad estaba dando un curso de historia de la iglesia y entonces, hablando de los años que había vivido la iglesia, los años de persecución de la iglesia, ¿sí? ¿Sabes cuántos años la iglesia fue perseguida después que Jesucristo murió? Tiradme alguna fecha. ¿Cuántos años la iglesia fue perseguida después que Jesucristo murió? Hasta que se estableció. Bueno, algunos que saben historia por ahí se lo pueden imaginar. A ver, ¿alguien da un año? Es gratis esto, podéis opinar lo que vosotros queráis y no pasa absolutamente nada. ¿Cuántos años parece después que Jesucristo murió? ¿Cuánto? No, espera, ¿qué dijeron por ahí? 100 años. No, 100 años no. Un poquito más. Te has pasado. Un poquito menos. Un poquito más. Ahí lo tenemos. 300 años. Cuando Constantino va a declarar religión oficial, la religión cristiana, en el año 300 y algo, entonces, pero calculamos 300 años. ¿300 años? ¡Wow! 300 años, wow, que pasó bastante tiempo, ¿no? Y los discípulos pensaban que Jesucristo iba a venir al otro día. Ellos estaban preparados para, Cristo ya viene mañana, pasado, el año que viene. Y se fueron muriendo los apóstoles y la iglesia empezó la persecución, ¿no? El tiempo, algo que nosotros no podemos manejar, Y dice Santiago, el tiempo es como una niebla que está por un momento y desaparece. Os voy a hacer la pregunta que hice a los estudiantes, a ver qué me respondéis ahora. ¿Cuántos años o hasta qué edad tú piensas vivir? ¿Hasta qué edad tú piensas vivir? Esto es una pregunta de vida, ¿sí? Yo tengo que responderme a esta pregunta. ¿Hasta qué edad yo pienso vivir? Vale, ¿quién dijo acá? ¿Hasta qué edad? No cuántos años más, sino hasta qué edad. Gabriela, ¿qué habías dicho? Tú hasta los 40, muy bien. ¿Cuántos años tiene Gabriela? Muy bien, mira, ella se da hasta los 40. Yo sé que alguno se está revolviendo por dentro y dice, ¿por qué no dio más? A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Hasta qué edad tú piensas vivir? Hasta los 40 también. Ya te has pasado. Ya te has pasado, Daniel. ¿Hasta qué edad tú piensas vivir? Claro, ¿hasta qué edad tú piensas vivir? Vale. Entonces, sumando los que tú tienes más los 40, ¿qué edad tendrías? 100 años. Vale. Os voy a contar la experiencia que tuve, que es la misma que se repite en todos los lados. Había un estudiante que dijo, yo voy a vivir, dice, 10 años más. ¡Oh! Todos lo miraron y dijeron, 10 años más, pero si tienes 30, 10 años más. Mira, igual que Gabriela, ¿no? Otro estudiante dijo, yo seguro que moriré a los 80. Otro dijo, yo un poquito más, 85, 90 y demás. Y llegó a un estudiante que se quedó en silencio y le preguntó, ¿cuántos años tú piensas? Una pregunta muy difícil, me dice, yo no puedo responder a eso. Bueno, pero tira una fecha, tira una cantidad. ¿Cuánto? Dice, no puedo responder. A ver, todos los estudiantes le dijeron, di algo, si es gratis, ¿no? Y al final, yo tratando de sonsacarle la respuesta, le digo, a ver, han dicho 90, ¿tú piensas 90? No, dice más. Bueno, ¿cuánto? ¿Más? ¿100?
No, más. A ver, ¿101? No. ¿110? Más. ¿120? Mira, para que no me preguntes más, 120. Le digo, pero ¿te das cuenta que no es real tu respuesta? ¿Y saben qué? Caí en una realidad. Todos nosotros tenemos un concepto de que vamos a vivir mucho más tiempo del que realmente nosotros estamos pensando o sintiendo o experimentando que vamos a vivir. Porque nos quedan muchas cosas por hacer, porque tenemos muchos planes, muchos proyectos. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si hoy es nuestro último día? Esta es una pregunta que por lo general se la hacemos al no creyente. Si te mueres hoy, ¿a dónde vas? Pero mi pregunta es ahora a la iglesia, nosotros como iglesia, si hoy fuera nuestro último día, si hoy la neblina desaparece, por eso es muy importante lo que Santiago plantea, porque Santiago plantea el hecho de que seamos realistas. No tenemos, como solemos decir, toda la vida por delante, sino que tenemos un tiempo. Y ese tiempo tenemos que aprovecharlo. Ese tiempo tenemos que administrarlo bien. Tenemos que hacer las cosas excelentemente en el momento que tenemos, porque no sabemos si ese momento se va a repetir. Eso se puede decir con respecto a la familia, con respecto a los hijos, con respecto al trabajo, con respecto a la iglesia, el ministerio, el servicio que nosotros realizamos. ¿Podemos planificar? Sí, podemos planificar. Santiago no nos dice que no planifiquemos, pero tenemos que ser conscientes de algo. ¿De qué? Tenemos que ponerle siempre a nuestra planificación el sello si Dios quiere. Si Dios quiere. Mira, ¿sabes cuántos conflictos nosotros resolveríamos en nuestra familia si nosotros decimos la frase si Dios quiere? Viene tu mujer, viene tu marido, viene tu hijo, tu hija y te dice, mira, quisiera hacer esto, quisiera hacer lo otro, ¿por qué no compramos un coche? ¿Por qué no cambiamos de casa? ¿Por qué? Mira que las ollas ya están gastadas, podemos renovarlo. Vienen nuestros hijos, nos piden la PlayStation, nos piden el nuevo móvil, nos piden esto, nos piden lo otro. ¿Tú puedes decir a todo qué cosa? No te hagas ningún problema, si Dios quiere. Y tú resuelves el conflicto, si Dios quiere. Y tú descansas. Mira, si cada uno de nosotros realmente repitiéramos esta frase, no solamente de palabras, sino en nuestra mente y en nuestro corazón, descansaríamos más. Porque tengo que ir mañana a hacer este trámite. Y tú puedes decir, si Dios quiere. Es que mañana va a venir a cobrarme el dinero que no tengo. Y tú puedes decir, si Dios quiere. Y podemos descansar en esta frase. No es una frase de temor, sino al contrario, es una frase de esperanza. Hay que proyectarnos de acuerdo a lo que Dios quiera. Y si de pronto Dios nos cambia el rumbo, hay que cambiar el rumbo. ¿Cuál es el peligro de decir la frase si Dios quiere? ¿Cuál es el peligro? Que Dios no quiera. Que Dios no quiera. Y si Dios no quiere, ¿estamos dispuestos a aceptar eso? Claro, uno dice sí, amén, pero mañana decimos, por favor, Señor, la última te lo pido, dame esto y no te pido más. Dame esto y te prometo servirte de por vida. Pero el Señor dice, mira, no te conviene. Mira, me gustaría que pudiéramos reflexionar en un pasaje muy conocido por todos nosotros, pero es una experiencia donde se aplica precisamente esto que dice Jesús. Es cuando Lázaro muere, pero al final termina resucitado. Y quiero que nos llevemos alguna enseñanza con respecto a este pasaje. Para aquellos que lo conocemos, refrescamos el recuerdo. Y para aquellos que no conocemos el pasaje, nos enteramos en el día de hoy. Dice Juan capítulo 11, versículo 1 al 44. No vamos a leer todos los versículos, sino yo he separado aquellos que son más importantes para que podamos captar la idea.
Dice así la Escritura: había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Notemos, antes de avanzar, que son las dos hermanas, María y Marta, que mandan a llamar a Jesús. Y el mensaje es muy claro, pero también muy conmovedor, para que le toque a Jesús en su corazoncito, ¿no? Tu amigo, al que tú quieres, está enfermo. Y el mensaje es de María y es de Marta. Sigue diciendo la Escritura: Jesús amaba a Marta, a su hermana María y a Lázaro. Esta expresión parece rara. ¿Cómo Jesús no ama a todo el mundo? Es que lo que va a hacer después demuestra, o aparentemente, que no ama. Porque si a ti te dicen: ayúdame, y tú no vas en esa ayuda, tú no prestas esa ayuda, entonces parecería ser que tú no amaras. Por eso dice aquí el evangelista, aclara: Jesús amaba a María, a Marta y a Lázaro, porque lo que viene después parecería ser que no está amando. Dice el versículo 6, a pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Dicho esto, añadió: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa vuestra me alegra de no haber estado allí para que creáis, pero vamos a verlo. ¿Se murió? Y cuando algo se muere, ¿tú qué piensas? Mira, hay algo que muchas veces nos hace cambiar de rumbo, y es precisamente la muerte. Cuando algo muere, cuando algo se cierra, una puerta se cierra, y estoy hablando no solamente física, a nivel físico, sino también a nivel laboral, a nivel espiritual, a nivel familiar. Cuando una puerta se cierra, nosotros ¿qué decimos? Bueno, ya dejo de orar, no pido más, ya se acabó. Bueno, Señor, tuviste tu oportunidad, ya no se puede responder más nada. Fíjate, Jesús se pone en movimiento después de la muerte de Lázaro. Después de que Lázaro está muerto, Jesús entra en movimiento ahora y dice: me voy para allá, me voy a despertarlo. Y los discípulos interpretan cualquier cosa. Si Lázaro está dormido, entonces es una buena señal. Entonces Jesús le dice: no, Lázaro se murió y ahora me voy para allá. La gran pregunta sería: ¿ahora vas para allá? ¿No pudiste haber ido antes? ¿No pudiste haber ido antes? Y acá empezamos a notar algo. Los discípulos no conocen el plan. Los discípulos no conocen el plan de Jesús. Parece ser que Jesús quiere hacer algo que los discípulos ni se imaginan que va a ocurrir. Pero él sabe el plan, Jesús. Y se queda 2 días más después que le dicen que su amigo estaba enfermo. ¿Por qué se queda Jesús 2 días más? Porque conoce el plan. ¿Cuál era el plan? Bueno, los que ya conocéis la historia, ¿cuál era el plan? Claro, era resucitarlo. Que se muriera y que después resucitara. Claro, a través de la resurrección de su amigo, glorificar a Dios. O sea, esa era la idea. O sea, la gente había visto tantas sanidades de Jesús, pero ¿cuántas resurrecciones? Entonces Lázaro era el candidato. Ahora, cuando yo digo estas palabras, ahora imagínate que cambiemos al personaje Lázaro y nos pongamos cada uno de nosotros y digamos: nosotros somos parte de ese plan de Dios. Mi hijo es parte de ese plan de Dios.
Mi esposa, mi marido, forma parte de ese plan de Dios. La gente que tengo a mi cargo en el trabajo forma parte de ese plan de Dios. Mi coche forma parte del plan de Dios. Mi casa, mis ahorros forman parte del plan de Dios. Pero este plan de Dios, ¡wow!, que hace doler un poquito, ¿eh? Hace doler un poquito. ¿Cuántas lágrimas derramó Marta y María por su hermano? Hasta que al final se murió. Y cuando se murió, más lágrimas derramaron. Más lágrimas derramaron. Pero ahora pongamos en la balanza. Marta y María, ¿qué esperaban? Una sanidad. ¿Y qué terminaron recibiendo? Una resurrección. Esperaban una sanidad y terminaron recibiendo una resurrección. La fe de Marta y María antes de la resurrección era una, pero la fe de Marta y María después de la resurrección es otra fe. Es una fe más profunda, más grande, más aferrada a Dios. Le cree más a Dios. ¿Pero por qué? Porque experimentaron más. Sigamos la lectura. Dice en el versículo 17, a su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Señor, dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Realmente Marta y María creían en Jesús. ¿Qué creían? En el poder sanador de Jesús. En que si Jesús iba y lo tocaba o le daba una orden a su enfermedad, esa enfermedad se iba a detener. Ellos creían eso. Y entonces por eso están diciendo, si hubieras estado aquí, si hubieras estado aquí. Pero Jesús estaba ahí, ahora, en ese momento. ¿Qué notamos aquí? Notamos aquí una diferencia de tiempo. Mientras Marta y María manejan su tiempo con respecto a su hermano, Lázaro, y entonces ellas van contando el tiempo que le queda de vida. Ya le queda menos, tiene que venir Jesús ya, porque si no viene ya, se acaba todo. Al final se acabó todo. Murió Lázaro, lo van a sepultar, va a quedar en el sepulcro durante 4 días, y entonces aparece Jesús. Aparece Jesús, y es como que Jesús llegaste tarde, pero Jesús llega con otro plan. No es el plan de Marta ni de María, sino es el plan de Dios. Y Jesús lo está ejecutando, pero para ejecutar el plan de Dios, el tiempo es diferente. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Nuestro tiempo tiene que ir en consonancia con el tiempo de Dios. Por eso Santiago está tan empecinado en que aquellos que van a leer su carta entiendan que no pueden manejar su tiempo a su antojo, sino que tienen que de alguna manera conectarse con el tiempo de Dios. Sigue diciendo la Escritura, ¿dónde le habéis puesto?, preguntó Jesús. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Mirad cuánto lo quería, dijeron los discípulos. Pero algunos de ellos comentaban, este que abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? ¿Y a qué nos vamos a detener? ¿Qué es lo que impide una resurrección? De acuerdo a este pasaje, ¿qué es lo que impide una resurrección? Porque dicen, aquellos que lo miraban a Jesús llorando, Lázaro muerto, las hermanas llorando, razonan de esta manera, sabiduría del mundo. Razonan de esta manera, sabiduría terrenal, ¿sí?, de nuestra propia mente. Esa sabiduría que nos lleva a pensar, que pudo haber sanado, ¿no pudo haber hecho la sanidad en vez de esperar que se muera? ¿Qué impide que haya una resurrección? ¿Qué cosa? Claro, y diríamos algo más, una sanidad. Porque si Lázaro hubiera sido sanado, ¿qué hubiera pasado? No existe la resurrección. Y uno dice, no, espera, que yo no quiero pasar por esa situación. Y ahora yo quiero que lo pasemos a nuestra propia vida.
¿Cuántas cosas, puertas se han cerrado? ¿Cuántas cosas hemos perdido? ¿Cuántas personas se alejaron de nosotros y nosotros lo hemos visto como cosas truncadas, rotas, muertas? Y Dios dice, pero aguarda un pelín más. Espera el próximo paso, porque el próximo paso es mejor. El próximo paso es más profundo. Lo que viene después hay que esperarlo. Muchas veces nosotros cometemos este error, cerramos todo y decimos, se acabó. Y Dios viene después de 4 días, golpea nuestra puerta y dice, yo ya sé que está muerto hace 4 días, pero dadme una oportunidad. Quiero mostrar otra cosa que tú no has visto, que tú no has pensado. ¿Cuántos de nosotros hemos planificado, aquellos que hemos venido a España, aquellos que habéis venido hace muchos años, aquellos que habéis llegado hace poquito tiempo, pero todos hemos planificado y hemos dicho, vamos a hacer esto, aquello, y cuando llegó el tiempo hay cosas que ocurrieron, pero hay otras que no, se truncaron, se cerró la puerta, ¿no? Y entonces nosotros que hemos dicho, bueno, si por este lado no, voy por otro lado, ¿no? Es como la hormiguita, muchas veces caminamos nosotros. ¿Sabe cómo camina la hormiga? La hormiga tiene un rumbo, directo al hormiguero. Aquí está la comida que han dejado caer estos humanos. Vamos a recoger esta comida directo al hormiguero. Pero en medio del camino ocurre algo. En medio del camino cae una piedra. ¿Qué hace la hormiga? Rodea la piedra. En otro momento cae una gota de agua. ¿Qué hace la hormiga? Rodea la gota de agua. ¿Saben que muchos de nosotros hacemos exactamente lo mismo? Es como que nos vamos moviendo de acuerdo a las situaciones. Pasó esto, me voy por este lado. Pasó por esto, me voy por el otro lado. Y el Señor dice, aguarda un momento. Aún no he terminado de hacer la obra en tu hermano Lázaro. Ese es el mensaje que le está diciendo Jesús a María y a Marta. Aún no he terminado, aunque vosotros lo habéis sepultado, aunque hace 4 días que está en la tumba, yo no he terminado. Permitidme hacer algo. Y a regañadientes le permiten a Jesús sacar la piedra. Dice el versículo número 39, quitad la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe de oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Contestó Jesús. Me pregunto muchas veces, ¿cuántas resurrecciones nosotros nos hemos perdido por habernos quedado en esperar una sanación, una curación de Dios y nos hemos pasado por alto una resurrección? Lo estoy diciendo en sentido figurado. ¿Cuántas cosas se nos han quedado en el camino que las podríamos haber recibido mucho mejor de lo que nosotros esperábamos? Pero han quedado en el camino, ¿saben por qué? Porque hemos dicho, Señor, lo dejemos aquí, huele mal. Y nunca hemos permitido que la piedra se sacara. Y ahí está, la piedra de nuestra incredulidad, la piedra de nuestra duda, la piedra de... Señor, que esto me incomoda un poco. Y esa piedra ha quedado ahí y el Señor se ha quedado afuera diciendo, yo esperaba hacer algo en tu vida, pero no me has permitido porque no has quitado la piedra. O sea, no has dado la orden, no has permitido que tu familia sacara esa piedra, que tú sacaras esa piedra y yo me he quedado a la puerta de tu tumba, me he quedado a la puerta de tu sepulcro, me he quedado a la puerta del sepulcro de tu trabajo, de tu programa de estudios, y son un montón de cosas que van quedando en el camino y decimos, pero ¿por qué Dios no hizo nada? Porque Dios quería hacer algo mejor aún, y nosotros no se lo permitimos. Por eso sería interesante que tú pensaras, ¿dónde está Dios en este momento? ¿Está por detrás de esa sanidad? ¿Está por detrás de esa provisión de trabajo? ¿Está por detrás de ese arreglo familiar? ¿Está por detrás de aprobar aquel examen en la universidad? ¿O en realidad Dios está por hacer algo mayor a todo eso?
Si Dios está por hacer algo mayor a todo eso, tenemos que tragarnos esa dificultad que es esperar ese tiempo de Dios. Yo creo que lo más difícil para Marta y para María fue esperar a Jesús. Y un Jesús que llega tarde, pero llega tarde ¿para quién? Para Marta y para María, pero nunca llegó Jesús tarde en el plan de Dios. Jesús llegó justo para el plan de Dios, para ejecutar el plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? Resucitar al amigo de Jesús, a Lázaro. Y llega justo en el momento indicado. Está toda la gente allí expectante, todo el mundo mirando lo que Jesús iba a hacer, cómo Marta y María lloran. Y al final Jesús hace el milagro. Dice la Escritura, versículo número 39, quitad la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe de oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Contestó Jesús. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quitadle las vendas y dejad que se vaya, les dijo Jesús. ¡Wow! ¡Qué experiencia!, ¿no? Yo no la viví, yo no he experimentado esto. Pero yo sé que tú tampoco. Pero hemos experimentado otras cosas. Que de pronto hemos recibido algo que no esperábamos y eso que hemos recibido ha venido de parte de Dios. Porque nos animamos ¿a qué? A abrir ese sepulcro, sacar esa piedra y permitir que Dios haga algo que yo nunca le he pedido a Dios. Y cuando nosotros permitimos eso, lo que recibimos siempre va a ser algo mayor, algo mejor de lo que nosotros veníamos pidiendo o esperando. Por eso aquella expresión, si Dios quiere. María y Marta dicen, Señor, ven pronto porque tu amigo está enfermo. Vale, si Dios quiere. Si Dios quiere. Y la realidad es que Dios no quería. Y al final, lo que Dios quería era otra cosa. No quería la sanidad de Lázaro, quería la resurrección de Lázaro. Si seguimos adelante, me gustaría que pensáramos en esta palabra que decimos habitualmente, ¿no? En español, ojalá, que viene del árabe y que significa si Dios quiere, o quiera Dios, ¿no? Así que cada vez que tú digas ojalá, acuérdate que es lo mismo que decir si Dios quiere, aunque nosotros en español le damos otro significado, con un significado dubitativo, ¿no? Y no sé, ¿no? Ojalá, o tengo la esperanza de que pueda ocurrir, pero en realidad la expresión significa quiera Dios, o si Dios quiere, ¿Podemos planificar? Sí, pero siempre poniendo el sello si Dios quiere. ¿Podemos planificar con respecto a la salud, el dinero y el amor? Desde luego, podemos planificar. Son las 3 cosas que las más preocupantes para el ser humano. La salud, el dinero y el amor. También lo podemos llamar de otra manera. La salud, el físico, el dinero, el trabajo y el amor, la familia. Le podemos llamar de diferentes nombres, pero son las 3 mayores preocupaciones que el ser humano tiene, que tenemos. Salud, si Dios quiere. ¿Te animarías a decir sobre tu salud si Dios quiere? ¿Te animarías a decir sobre tu finanza, sobre tu dinero si Dios quiere? ¿Te animarías a dar un paso de fe y decir sobre el amor si Dios quiere? Si Dios quiere. Es dejar en las manos de Dios todo esto. Quiero terminar con este versículo de Proverbios que me encanta. Quien escribió este texto de la Biblia realmente conocía a Dios en la experiencia, ¿no? Y dice Proverbios 16:3,
pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Pon en mano del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Cerremos los ojos, oramos al Señor y le decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, quisiéramos hacer lo que dice este versículo de la Escritura: poner en tus manos todas nuestras obras. Porque quisiéramos realmente que nuestros proyectos se cumplan. Tú sabes lo que hay en el corazón de cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Tú sabes los proyectos que tenemos en cuanto a nuestras finanzas, nuestro dinero, nuestro trabajo. Tú conoces los proyectos que tenemos en cuanto al amor, a las relaciones, a la familia. Tú conoces, Señor, nuestros proyectos respecto a nuestro cuerpo, a nuestra salud, lo que hemos planificado para cada uno de nosotros, pero queremos en esta mañana con humildad decirte: los dejamos en tus manos. Y decimos con toda seguridad: si tú quieres. Si tú quieres, Señor, tendré salud. Si tú quieres, tendré dinero. Si tú quieres, tendré amor. Pero solamente si tú quieres. Señor, estoy dispuesto a esperar el tiempo que tú quieras, para que cuando llegue el momento pueda recibir más de lo que he planificado, sabiendo que viene de tu mano. Oramos creyendo de que así será. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.